Desde el Movimiento por un Uruguay Sustentable entienden que la audiencia pública por Arasatí, el proyecto elegido por OCE para construir una nueva planta potabilizadora, prevista por el Ministerio de Ambiente para el jueves 3 de octubre, es ilegal. Señalan que la autorización ambiental previa de un proyecto tiene etapas claramente definidas en el decreto 349 de 2005, algo que no estaría cumpliendo. Para profundizar en el reclamo, estamos en comunicación con el integrante del Movimiento de Uruguay Sustentable, MOUS, Raúl Viñas. Raúl, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes, un placer estar con ustedes, Lucas, y bueno, a través de ustedes con toda la audiencia de M24, aclarando quizás un poco ese punto, ¿no? Porque suena un poco duro decir que se quiere hacer algo ilegal, pero la realidad es que el proyecto de Arasatí, el proyecto privado presentado por el Consorcio Aguas de la Costa para generar una toma de agua y planta potabilizadora en la zona de Arasatí, no ha cumplido con los pasos previos para ni siquiera haber llegado a lo que ya se hizo, que es la puesta de manifiesto, y menos aún para desarrollar a partir de ahí una audiencia pública. ¿Cuáles son estos pasos, Raúl, que no se están cumpliendo? Bueno, el paso que no se está cumpliendo es que la empresa todavía no terminó de contestar las consultas del Ministerio. La empresa recibió 10 consultas de ampliación de datos por cosas que no quedaban claras en su presentación del proyecto, la última de las cuales es del 27 de septiembre, o sea, hace 5 días atrás, y evidentemente todavía no ha sido contestada. Así no puede ser que un proyecto se presente al escrutinio público, que se ponga en puesta de manifiesto, cuando todavía no está terminado. Yo entiendo que estén apurados por tratar de darle una autorización ambiental que después justifique decir que tienen autorización ambiental y que entonces habría que firmarles el contrato, a pesar de que hoy por hoy el contrato de la justicia dijo que no se puede firmar, condenó a que no se firme. Yo entiendo que lo quieran hacer porque hay muchos intereses, pero lo que tenemos que tratar es de cumplir al menos con las formalidades, y si el proyecto, las empresas que presentan el proyecto todavía no terminaron de contestar las consultas del Ministerio, quiere decir que el proyecto no está definido. Si el proyecto, si en las consultas ahora, cuando ellos contestan, sale que hay que hacer cambios, esos cambios tendrían que ser puestos de manifiesto para que la gente los conociera, previo a hacer la audiencia pública, y dando oportunidad a que la población se exprese en relación incluso a esas últimas variantes que se le van a producir al proyecto. Si no se hace así, estamos violentando el derecho de expresión. El derecho de expresión no es solamente que yo tenga derecho a decir las cosas que quiera, sino que tengo derecho a tener toda la información disponible para ejercer el derecho de expresarme en una forma, digamos que racional, en una forma que sea coherente, porque si no, yo puedo estar diciendo cualquier cosa. Raúl mencionaba justamente el 27 de septiembre y en el Observatorio Ambiental Nacional está registrada una solicitud de información complementaria de esa fecha referida a aspectos medulares del proyecto, específicamente a las consecuencias sobre los acuíferos del denominado polder y el monorrelleno. Bueno, polder a quienes algunos llaman piscina, ¿no? ¿Quién es que pide esta información? ¿Cómo queda comprometido el proyecto con la ausencia de estos datos? Bueno, el que está pidiendo la información es el propio Ministerio. O sea, la DINASEA, en su análisis, y entiendo yo que especialmente, dado la importancia que tomó entre la población de la zona, la construcción de ese gran receptáculo, reserva de agua bruta, como le llaman, ¿tá? Que sería el polder, entendieron que tenían que tener más información sobre el polder antes de autorizar el proyecto, pero igualmente el proyecto, sin esa información, se presentó, se hizo la puesta de manifiesto y ahora se pretende llamar a una audiencia pública en un proyecto que evidentemente todavía la DINASEA no tiene toda la información y menos la tiene el público. Hay que por lo menos, para tratar de hacer las cosas legalmente, hacerlas bien, tenemos que esperar a que la empresa conteste esto, que la DINASEA lo estudie y que se presente un nuevo estudio ambiental resumen, informe ambiental resumen, para que sea puesto de manifiesto por los plazos que corresponde con el proyecto tal cual se plantea de hacer. Me parece... Se estaría hablando de un proyecto que no es el que se va a hacer. Raúl, me parece interesante esto que decís, de que al propio ministerio le falta información, porque en realidad no es solo a la ciudadanía, ¿no?, que no va a tener todos los elementos para consultar o para posicionarse en la audiencia, sino que en realidad el ministerio no tendría toda la información en la propia audiencia para brindarle a quienes estén allí.
Evidentemente, si la pidió el 27 de septiembre es porque entendieron que no tienen toda la información, pero ya anteriormente, sin esa información, habían hecho la puesta de manifiesto. Y eso es algo que no es lógico, no es legal y violenta realmente el derecho de expresión de todos, violenta además el derecho que tenemos de saber qué es lo que verdaderamente se va a hacer, porque lo que se presentó anteriormente no incluye todas las consideraciones estas que se le piden ahora a las empresas, y de esa manera vamos a estar hablando de cosas diferentes, y no puede ser que se apruebe un proyecto cuando todavía no está siquiera estudiado y la empresa no ha contestado ese tema tan importante que es qué influencia puede tener esa pileta de agua del Río de la Plata, ubicada en el territorio que actualmente es territorio continental seco, encima de acuíferos que tienen poca profundidad. Ahora, pensando en la información que sí se tiene, según un informe preliminar del Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental, esto de la Facultad de Ingeniería, este informe fue encargado por OCE, la zona de Arasatí es de alta ocurrencia de floraciones de algas, cianobacterias y otros organismos, y otra de las principales críticas es justamente la falta de datos. Esto también dicen desde allí de la Facultad de Ingeniería. ¿Nadie está midiendo los valores de cianobacterias, por ejemplo, en el Río de la Plata, como indican en este informe? Desde MOBUS, ¿creen que esto puede llegar a condicionar de alguna manera el avance del proyecto? Hay dos cosas que no se hablan de este proyecto. En primer lugar, la ubicación. La OCE no tiene, porque se lo pedimos por acceso a información pública y no nos pudo presentar ninguno, no tiene ningún estudio de las aguas del Río de la Plata ni de otras posibles fuentes de abastecimiento para el sistema metropolitano de Montevideo, y simplemente se abrazó de alguna manera de esta iniciativa privada que dispone a hacerlo en ese lugar de Arasatí, que evidentemente toda la academia, todos los técnicos que lo tratan, coinciden en que es un lugar inconveniente. Es tan inconveniente que ha sido así reconocido incluso por el gerente de la empresa, el ingeniero Ruibal, que dice que bueno, que lo que se va a hacer, porque hay una academia que sabe potabilizar el agua, que lo que se va a hacer entonces es utilizar medios de potabilización que puedan pasar por esto. Pero esos medios de potabilización que se habla de utilizar son medios que terminan dejando, o sea, es la utilización masiva de productos químicos para potabilizar el agua, que termina dejando residuos en las aguas, que serían las aguas que tomaríamos después en la zona metropolitana de Montevideo. La otra cosa que tampoco se habla, lamentablemente, de este proyecto, es el costo. Un proyecto que no cuesta más de 250 millones de dólares, se le suman 50 millones de dólares para hacer esa pileta, que obliga a cambios en la zona, cuando si el proyecto se hiciera en otra parte, un poco más adentro en el río, ya existe experiencia de la propia OCE de sacar agua por más de 40 años en Juan Lacase sin problema de salinidad, o en Colonia, donde tiene ya 100 años de sacar agua, 97 años de sacar agua sin tener problemas de salinidad. La razón por la que esto se coloca ahí es complicada, y el tema del costo indica que ese proyecto, que no llega a 250 millones de dólares, el directorio de OCE, con la firma de dos de sus miembros, el presidente, el ingeniero Montero, y la escribana Montaner, ya dispusieron de una suma de unidades indexadas equivalente a 810 millones de dólares para pagarlo. Eso es un disparate, pagar un proyecto que vale 250, pagarlo más de 800. La tasa efectiva anual que indica eso es del 21%. Esa tasa es en unidades indexadas, o sea, la inflación ya está colocada dentro de ella, y esa tasa quintuplica, es 5 veces mayor a la que te cobra un banco de plaza por un préstamo cualquiera en unidades indexadas. No hay ninguna justificación para pagar eso, no hay nada que diga que eso sirva para algo, y además eso compromete fuertemente las finanzas de un organismo como es la OCE, que dice no tener dinero, por ejemplo, para gastar 10 millones de dólares anuales en reparaciones de las redes, pero se compromete a pagar más de 40 millones de dólares anuales por 17 años y medio a las empresas privadas para este proyecto. Son cosas verdaderamente inentendibles que se suman al hecho de que el proyecto se pretende aprobar ambientalmente sin contar con toda la información,
porque la DINASEA, a pesar de que solicitó esa información, el Ministerio está llamando a la audiencia pública a realizarse este jueves, y esa audiencia no tendría toda la información. El Ministerio tiene que hacer las cosas que la ley específicamente le autoriza a hacer, y no como todos nosotros que podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíbe. Acá la ley, ellos tienen que seguir exactamente lo que dice, y para hacer esta audiencia tendrían que tener una puesta de manifiesto del proyecto que verdaderamente se pretende hacer, y no del dibujo que presentaron en agosto de este año las empresas que eran proponentes y ahora son adjudicatarias del proyecto, y que se puso de manifiesto sin tener toda la información. Desde el MOVUS entendemos que esa situación es una flagrante ilegalidad que atenta contra la seguridad de algo tan importante como es el agua, y que atenta además contra las finanzas públicas al pretender un pago verdaderamente leonino e inentendible para un proyecto que además no va a cumplir con los requerimientos que pusieron las consultoras que estuvieron en estos temas, incluso la israelí Mekorot, que dijo claramente que Montevideo necesitaría otra fuente de agua, otra unidad potabilizadora con capacidad de proveer el 70% del agua de la ciudad. La usina prevista solamente proveería alrededor de entre el 35 y el 40%. O sea, es la mitad de lo que se debiera de hacer, y está costando 4 veces más de lo que debiera de costar. Raúl Viñas, integrante de MOVUS, muchas gracias por tu tiempo esta mañana. Sabemos que tenés otras actividades, así que te agradecemos mucho. Yo les agradezco a ustedes la oportunidad, siempre las órdenes, y un gran saludo para toda la audiencia y para ustedes también. Muchas gracias. En Nada que Perder, hacemos todo por informar.